¿Les dije el capítulo? 23. Ok. Qué bueno, le están poniendo atención, hermano. Números capítulo 23, versículo 19. Voy a pedir a alguien de aquí de este lado que por favor, el primero que encuentre el pasaje que le dé lectura es Números capítulo 23, versículo 19. ¿Amén? Dios los... ¿Lo trajo en inglés? Sí. Ok, póngase en pie y déle lectura a eso, por favor, está bien. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. He has said, and will he not do? Or he has spoken, and he will not make it good. Amén. Muchas gracias, en ese pasaje podemos aprender varias cosas. Una de ellas que Dios es el único verdadero, cuyo conocimiento es infinito y cuya palabra nunca será quebrantada. Eso me gusta, hermanos. Si ustedes y yo queremos saber quién es el verdadero y quién nos va a decir la verdad y quién va a permanecer en esa palabra, sabemos que es Dios. Amén. Él tiene todo el conocimiento y aunque a veces nosotros queremos pensar que conocemos mucho o sabemos mucho, el que verdaderamente sabe todo es Dios. Amén. Así que hacemos bien en buscar el consejo de Dios porque Él sí sabe lo que necesitamos hacer y sabemos que su consejo está en la palabra de Dios. Amén. Por otro lado, vemos que lo que Dios establece, lo que Dios dice, está establecido. Amén. Sabemos que Dios no va a negar lo que Él ya ha dicho. Sus promesas son seguras. Y esto me da esperanza, hermanos, y léanlo conmigo o no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, piensen en esto en relación a la salvación. Él dice que a través de Cristo hay salvación y que en Cristo estamos seguros. Si Él lo dijo, no lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer. Si Él nos dice que apliquemos eso en cuanto al perdón de los pecados. Si Dios ofrece perdón a través de Cristo Jesús y lo ha prometido a través de Cristo, ¿creen que Dios no nos va a dar perdón? Por supuesto que Él lo prometió, Él va a cumplir eso. Amén, hermanos. Cualquier cosa que Dios haya establecido no va a ser quebrantado. Vayan a otro pasaje más. Vamos a ir a Isaías en este momento, hermanos. Isaías capítulo 46. Isaías 46, versículo 9. Así que recuerden esto, hermanos. Lo que Dios dice está establecido. En Él estamos seguros. Sus promesas están seguras. Todo en Dios. Dios tiene toda la sabiduría. Él nos puede guiar. Dios tiene todo el poder. Él puede solucionar nuestros problemas. Él sabe todo. Él nos puede guiar en la dirección correcta. Recuerden esto, hermanos. Eso es importante para recordar que necesitamos depender de Dios en todo. Ahora vayan a Isaías 46 y vean el versículo número 9 y quiero que lo lean conmigo, hermanos, todos juntos. Dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas. ¿Estoy leyendo bien? No. ¿No? No. Es que no estoy en 46, hermanos. Ok, ahora vamos a ver. Acordaos de las cosas pasadas. ¿Ahora sí estoy leyendo bien? Sí, ok. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué aprendemos ahí en cuanto a Dios? ¿Qué aprendemos ahí en cuanto a Dios? Dígalo fuerte, hermana. Que Él es el único. Que Él es el único Dios. Amén. Amén. Pero, ¿cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es el único Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es el único Dios? Amén. Bueno, muchos falsos. El verdadero. Sí. El único Dios verdadero. Sí, a eso nos referimos. El único Dios verdadero. Entonces, si Él es el único Dios verdadero y usted está hablando con un musulmán y él dice que Mahoma es el verdadero profeta del único Dios verdadero,
¿Se atrevería usted de decirle que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia? El Dios que se predica en la Biblia de los hebreos, de los judíos. ¿Cuántos dirían amén a eso? Amén. ¿Saben ustedes de que decir que Dios es el único Dios el único Dios verdadero, eso significa que todos los demás no lo son? Y significa que si nosotros decimos que Él es el único Dios verdadero, que va a haber algún tipo de problema con alguien diciendo que somos de una mente cerrada. ¿Sí están conmigo, hermanos? Les van a decir que somos de una mente cerrada porque creemos que solamente nuestro Dios, es el Dios verdadero. Y nos van a decir que somos exclusivistas porque estamos dejando a todas las demás religiones o grupos religiosos fuera. Pero recuerden eso, todas las cosas están sujetas a la divina voluntad de Dios. Nuestro Dios es el Dios único y el Dios verdadero. Amén. Vean el versículo 10. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo, ¿qué dice? Lo que quiero. ¿De qué habla eso? ¿No habla de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que enseña ese pasaje en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué enseña ese pasaje en cuanto a la voluntad de Dios? Que Él hace lo que quiere. Que Él hace lo que quiere, muy bien. Que lo que Él dice esté establecido y lo que esté establecido es lo que va a pasar. Amén. Recuerden eso. Él es el verdadero. Él tiene el conocimiento infinito. Desde el principio hasta el fin, todo el conocimiento está en Él. Su voluntad va a permanecer. Y recuerden, yo creo que esto es importante porque a veces vivimos en tiempos, estamos viviendo en tiempos críticos. Piensen en el tiempo de la política que estamos viviendo. Piensen en los presidentes y en los reyes en la actualidad. Ellos piensan que tienen autoridad, pero la autoridad suprema, ¿en quién está? En nuestro Dios. Amén. Entonces, ustedes y yo deberíamos confiar de que nuestro Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir, la querramos nosotros o la quieran los reyes o no la quieran. Su voluntad se va a cumplir. Quiero que vayan a otro pasaje, hermanos. Vayan a Isaías 48. Versículo número 3, ahí mismo, 48, 3. A este lado, tal vez alguien que lo tenga a este lado, que por favor le dé lectura a ese pasaje. 48, 3. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Amén. La idea continúa igual, ¿no? Lo que Dios dice está establecido, esa es la verdad. Ustedes y yo podemos confiar que esa es la verdad. Lo que Él dijo que va a suceder, va a suceder. Nos damos cuenta que Él es el soberano, Él gobierna sobre todas las personas. Entonces, podemos confiar en eso, amén. Vayan a un pasaje más, a Romanos capítulo número 1, versículos 2 y 4. Romanos 1, 2 y 4. Y ahorita les voy a decir en qué dirección estamos yendo, hermanos. ¿Okay? Romanos capítulo 1, versículos número 2 y 4. Si alguien lo tiene ya listo, please. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Siga leyendo, por favor. Léase el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. El pasaje ahora nos está hablando del Señor Jesucristo. Amén. Y nos está hablando de que Él fue el Mesías prometido que Dios dio. Amén. Si ustedes notan el versículo número 2, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué es lo que Dios había prometido antes por los profetas? Había prometido la venida del Mesías. Amén. Entonces, la promesa de la venida del Mesías
se basa en el conocimiento, en la verdad de Dios que es inquebrantable, se basa en que era la voluntad de Dios que esto sucediera y como Dios lo había establecido, iba a suceder. El Mesías es absolutamente conocido, hermanos, desde el Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes que la gente conocía del Mesías o había oído del Mesías desde el Antiguo Testamento? Y es interesante, hermanos, que hoy en día aún muchos judíos, cuando celebran algunas fiestas especiales, en las fiestas que normalmente las familias judías celebran, ellos tienen siempre una silla vacía en la celebración. ¿Cuántos de ustedes sabían eso, hermanos? Y esa silla vacía la tienen en su celebración porque ellos están esperando que el Mesías va a llegar y ellos quieren que el Mesías sea su invitado de honor en sus fiestas. ¿Y cómo es que saben ellos del Mesías? Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos saben del Mesías por los escritos del Antiguo Testamento. Y es tan curioso, hermanos, que vean, ustedes pueden, sabemos que en el tiempo cuando Cristo nació, vinieron unos magos del oriente a buscar al Señor, al Mesías. Ellos sabían que el Mesías había nacido. ¿Cuántos de ustedes han leído ese pasaje, hermanos? La pregunta es, entendemos que el Antiguo Testamento fue escrito por los judíos, primordialmente para los judíos. Entonces, los que estaban más al tanto de la información del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero los que vinieron a buscar al Señor desde el Medio Oriente fueron unos magos. Y entendemos que esos magos no eran del pueblo de Israel. Entonces la pregunta surge, ¿cómo es que esta gente, estos magos, vinieron en primer lugar, reconocieron que era el tiempo de la visitación del Mesías? En segundo lugar, ellos sabían que iba a suceder porque sabían que Dios lo había dicho. Ellos reconocían que lo que Dios había dicho se va a cumplir. Y vinieron desde lejos porque sabían que las promesas se habían cumplido en ese momento. La pregunta es, ¿cómo supieron ellos cuando el Antiguo Testamento fue escrito realmente para Israel, para el pueblo judío? No se sabe exactamente del lugar de donde venían esos reyes, pero se cree que venían del lado de Irak, del lado de Irán, de esa región. Y si ustedes recuerdan, hermanos, esa es la misma región donde hubo una gran influencia. ¿Dónde fue que fue a predicar Jonás? A Nínive, exactamente. ¿Y dónde es que está Nínive? En Irak. Amén. ¿Se acuerdan que luego encontramos la historia de Daniel? Y encontramos hay historias muy bonitas en cuanto al foso de los leones, en cuanto al horno ardiente y todo eso, hermanos. Y es una historia muy, muy bella en cuanto a Daniel. ¿Dónde es que sucedió todo eso? En Babilonia, exactamente. ¿Y dónde es que está Babilonia? En Irak. Entonces, es interesante, hermanos, que vemos que, y esto es solamente una manera de elección, hermanos, porque es interesante que el pueblo de Israel todavía está teniendo una silla vacía esperando las promesas del cumplimiento del Mesías, de la venida del Mesías, cuando gente que ni siquiera era de Israel reconocieron que el Mesías había nacido en los días cuando María dio su alumbramiento. Ellos pudieron verlo, pero el pueblo de Israel no lo pudo ver. Y esta es la lección que tengo, hermanos, el pensamiento que tengo. Hay cosas que a veces tú y yo, por muy familiarizados que estamos con la palabra de Dios, hemos cerrado nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro corazón a las verdades de Dios. ¿Están escuchando, hermanos? El hecho de que Dios anunció desde el tiempo de los profetas, desde mucho antes, lo anunció, lo vimos en Números. ¿Quién escribió Números?
Moisés, exactamente, desde el tiempo de Moisés, antes de la tierra prometida, hermanos. Y luego lo vemos repetido y no tenemos tiempo para estudiar todo el Antiguo Testamento para ver las profecías. Vamos a ver algunas de esas profecías, hermanos, pero es interesante, hermanos, que estas personas creyeron que lo que Dios había prometido era cierto y creyeron que Dios era todopoderoso para cumplir sus promesas y creyeron que Dios había dicho la verdad. Yo creo que es importante que tú y yo entendamos que Dios nos ha dicho la verdad en este libro. Amén. Muchas veces tú y yo no queremos creer a Dios, no queremos creer a las promesas de Dios. Y a veces, ¿qué es lo que más nos desanima, hermanos? A veces a nosotros. Dígame, ¿qué es lo que a veces nos desanima más a nosotros? ¿Qué tipo de cosas nos desaniman muchas veces? Yo creo que hay un montón de cosas, hermanos. Tal vez, ayúdeme, deme una por lo menos. Si usted tiene una razón de algo que te desanima o que nos desaniman en los caminos de Dios, diga una razón. ¿Alguien quiere empezar? A este lado. ¿Ya? ¿Tienes alguna? Falta de gente en la iglesia. Ok, falta de personas comprometidas con Dios en la iglesia. Ok, eso nos desanima. Amén. Y eso nos hace pensar, ok, Jan, hemos estado ya por años haciendo la obra del Señor, ok. Vemos que la gente está respondiendo muy despacio. Vemos como que la gente no quiere responder. A veces vemos que la gente viene y a veces vemos que la gente se va y un día las personas regresan. Y vemos, es algo inconstante en todo esto. La pregunta es entonces, ¿podrá Dios hacer la obra? ¿Estará Dios haciendo la obra? Aunque no vemos gente, no estamos viendo tanta gente como queremos, ¿está Dios haciendo la obra, sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿por qué nos desanimamos? ¿Ves? Una pregunta, alguien más. ¿Qué otra razón a veces nos desanima en los caminos de Dios? ¿Alguien quiere decir algo? Las cosas malas que vemos en el tele y en las noticias y todo eso. Ok, cuando vemos las cosas malas que ocurren en la televisión, ok. ¿Tiene razón eso de desanimarnos? Por supuesto que sí, pero a la misma vez, si nosotros vemos las cosas malas que hay en la televisión, ¿significa esto que Dios no está haciendo cosas buenas? Por supuesto que no. Sabemos que Dios está haciendo cosas buenas. Entonces, si Dios está haciendo cosas buenas, la pregunta es ¿por qué nos quedamos solo viendo las cosas malas? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ok. ¿Qué otra razón nos desanima a veces, hermanos, en los caminos de Dios, en la obra de Dios, en seguir a Dios? ¿Qué otra cosa nos desanima? Personas en la escuela como que se burlan. Personas en la escuela que se burlan. ¿Qué? Amén. ¿Ya? Tienes toda la razón, mija. Tristemente, a veces no solo las personas de la escuela se burlan. A veces los hermanos en la iglesia se burlan de uno también. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, el problema no es solamente estar en la escuela, ¿verdad? También puede estar en la misma iglesia. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, el asunto es, aunque ellos se burlen de nosotros, ¿por qué se burlarán de nosotros? ¿Porque nos ven diferente? ¿Porque creemos diferente? ¿Por qué otra razón? Porque no entienden. Porque no nos entienden. ¿Ok? Pero luego, si dejamos de ver a esta gente que se está burlando de nosotros y pensamos que en Dios nos ha aceptado, Dios a través de Cristo te ha aceptado, mija. Y tú eres, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos los hijos de Dios, herederos del reino. Entonces, si nos quedamos viendo solamente a los que se están burlando de nosotros, estaríamos fallando porque necesitamos también quitar nuestros ojos de ellos y ver lo que sí tenemos en Dios. Amén. Además de eso, no todo mundo se burla de nosotros. Hay personas que nos aprecian
Y yo creo que ver solo los que se burlan e ignorar los que nos aprecian, estaríamos fallando nosotros también, ¿verdad? Amén. Ok, ¿qué otra cosa nos causa desánimo, hermanos? Solamente una cosa más, alguien más que quiera decir. Pues tú mismo. Tú mismo. O sea, tú mismo. O sea, como algo no te pasó bien y te desanimas. Como querías un trabajo nuevo y no lo conseguiste y te enfadaste. Y pues ya no quieres venir. O sea. Ok, ya. Nos desanimamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Amén. Y a nosotros queremos las cosas en cierta manera. Trabajo, eso se puede aplicar al trabajo, a enfermedades, familiares enfermos. Queremos la familia sana, no enferma. Amén. Queremos que haya paz en nuestros hogares, no pleitos, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que nos pueden desanimar así. Pero a la misma vez debemos de recordar que estamos en las manos de Dios. Y a veces lo que queremos no necesariamente es lo mejor. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que eso es algo que necesitamos mantener en nuestra mente, porque a veces lo que más queremos no necesariamente es lo mejor. Estábamos hablando anoche, ¿te acuerdas? Estábamos diciendo que yo quiero $1,000,000. Amén. ¿Cuántos quieren $1,000,000? Amén. $1,000,000. Ok, dice la Biblia, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar, ahorita a orar por $1,000,000. Amén. Okay. La Biblia dice que pedid y recibiréis. Ok, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé $1,000,000. Amén. Vamos, oramos y luego ya, ¿qué? ¿Ya tenemos $1,000,000? No. Bueno, salimos por las puertas de esta iglesia y ¿creen ustedes que al salir ya tenemos el $1,000,000? No, alguien dice, no, el $1,000,000 está en el banco. Ya Dios me lo dio, pero está en el banco, lo voy a retirar. Sí, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando? Entonces, muchas veces lo que queremos no necesariamente es la voluntad de Dios, pero siempre debemos entender que Dios va a obrar en nuestras vidas y siempre Dios nos da lo mejor. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Siempre Dios nos da lo mejor. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Por qué no lo dicen? Digan, siempre Dios nos da lo mejor. Amén. Entonces, vean esto, hermanos. Esto es lo que quiero señalar, hermanos. Dios es el verdadero, su conocimiento es infinito, su palabra nunca puede ser quebrantada. Todo en este planeta se sujeta a su voluntad. Amén. Una de las cosas que Dios prometió, algo que Dios prometió y que es esencial, era la venida del Mesías. Era fundamental. Sin el Mesías no hay salvación, no hay vida eterna. Amén. Ahora el apóstol Pablo en Romanos dice, vean, todo lo que Dios dijo es cierto, se cumplió. Y el asunto es esto. Si Dios cumplió sus promesas en cuanto al Mesías, no podrá Él cumplir el resto de las promesas que nos ha hecho para cada uno de nosotros. Si Él cumplió esas promesas, va a cumplir todas las demás. Ahora, vayan a un pasaje más. Vayan a Mateo capítulo 5, versículo número 17. Mateo 5, 17. ¿Lo tienen? Lean conmigo, todos juntos, hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Escuchen esto, hermanos. ¿Quién está hablando? Es Jesucristo. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿A quién está haciendo referencia Cristo? A los profetas, exactamente. Pero, ¿a qué parte específica de los profetas? A lo que ellos anunciaron, a lo que ellos hablaron. Amén. Entonces, Cristo dijo que Él estaba aquí para cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Eso debería de traernos ánimo, hermanos. Vayan a un pasaje más, a Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Cuando lo encuentren, digan amén.
¿Quieren leer conmigo? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿qué es lo que dice de las escrituras? Que todas estas escrituras hablaban ¿de quién? Del Señor Jesucristo, exactamente. Dice que, noten desde cuándo. Dice desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Es interesante, toda la Biblia del Antiguo, todo el mensaje de la Biblia del Antiguo Testamento tiene el objetivo de revelar, de mostrar a la gente una persona. ¿Quién es esa persona? Es el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cuál es el objetivo y el deseo que tenemos nosotros al reunirnos aquí? El objetivo y el deseo es dar a conocer a una persona, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si Dios se interesó para que el pueblo conociera una sola persona, que es el Señor Jesucristo, desde Moisés a través de todos los profetas, el objetivo de Dios era que la gente conociera al Señor Jesucristo. ¿Cuál cree usted que debería ser nuestro propósito en esta vida? Dar a conocer a una persona. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesucristo. Así que, esto es lo que te quiero hacer la pregunta, vea. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí está en sus Biblias eso, hermanos? ¿Verdad? ¿Dónde está? En Juan. Juan 1, 12 por ahí. Juan 1, 11 o 12 por ahí, amén. ¿Ya? Entonces, esto es lo interesante, hermanos, que Dios dejó todo este libro. Dios envió a todos los profetas, mandó a Moisés, con el propósito de que el pueblo llegara a conocer a Jesucristo. Y Jesucristo nació y el pueblo decidió ignorar a Jesucristo. El pueblo, miren, el Señor Jesucristo nació y el pueblo decidió que no tenía lugar para Jesucristo en su corazón. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Ahora, la pregunta que yo hago en esta noche es, hermanos, ¿qué tan interesado estás tú en el Señor Jesucristo? ¿Qué tanto nos interesa? Y esta es otra cosa que les quiero decir, hermanos. Vean, se ha levantado un movimiento que se llama el movimiento mesiánico. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de ese movimiento mesiánico? ¿No? Bueno, si no lo han escuchado, pues ojalá que nunca lo escuchen, ¿verdad? Y si alguien te llega a hablar por ahí, ojalá que no le pongas mucha atención. Pero hermanos, el movimiento mesiánico, aunque ellos hablan del Señor Jesucristo, muchas veces lo que hablan ellos más que todo es del Antiguo Testamento. Y lo interesante es que el movimiento mesiánico, en lugar de tener pastores, tienen rabís. El que les enseña a ellos la Biblia es un rabí. ¿Son judíos? Si fueran judíos se entendía, pero si no. Hermana, es muy interesante esto, porque aunque fueran judíos, Dios estableció que para su iglesia son pastores, son ancianos. Entonces, no podemos ver un sistema diferente que el sistema que ya está establecido, a menos que sean de otra religión. Y si son de otra religión, por ejemplo, si son rabís, entonces eso me dice que son judíos. Amén. Lo interesante es que los judíos todavía están esperando a Jesucristo y ellos no creen que las profecías se cumplieron en Jesucristo. Y Jesucristo dijo que todas las profecías se cumplieron en Él. Y el Señor Jesucristo dice que los profetas, desde Moisés hasta todos los profetas, tenían el propósito de hablar de Él, del Señor Jesucristo, lo que de Cristo decían. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, la pregunta es, ¿queremos estar o seguir un sistema que ha negado la llegada del Mesías? ¿O queremos un sistema donde conocemos al Mesías y tenemos al Mesías y seguimos al Mesías? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, un pasaje más, hermanos, ahí, vayan ahí. En Lucas 24, 44. Cuando me encuentren, digan amén.
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Que todo lo que estaba escrito de Él, del Señor Jesucristo, era necesario que se cumpliera de la ley. Amén. Cristo claramente está diciendo que todas las escrituras del Antiguo Testamento se cumplieron ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Un pasaje más ahí, hermanos. Vean. Vayan a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Y con este pasaje voy a terminar, hermanos. Juan 5, 39. Cuando lo encuentren, digan amén. Juan 5, 39. Bueno, son 4 versículos de Juan, hermanos, en el mismo capítulo, que vamos a leer los 4 de ellos. Que Juan 5, 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, que dice, testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las escrituras? Del Señor Jesucristo. Amén. Vayan ahora al versículo número 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué dice? Vida eterna. En Cristo Dios nos ofrece, ¿qué? Vida eterna. Vayan al versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías, ¿qué dice? A mí. Porque de mí escribió, ¿quién? Moisés. De mí escribió Moisés. Y vean el último versículo, versículo número 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, hermanos, todo el propósito de este estudio es conocer al Mesías. Es conocer que el Dios que dio las promesas, cumplió las promesas. Que las promesas se cumplieron en Jesucristo. Que Jesucristo es el Mesías. Y escuchen esto, hermanos. Usted va a Israel, y yo amo a Israel. Y la Biblia nos llama a que oremos por Israel. Y por favor, hermanos, si ustedes tienen... Nunca se les olvide de estar orando por Israel, por favor, porque la Biblia nos llama y nos manda que oremos por Israel. Fui a un restaurante. Este señor es hispano. Pero él ahora descubrió que él tiene descendencia judía. Y cuando hablé con él me conoce a mí, sabe mi apellido. Me dice, ¿te interesaría a ti saber que eres judío? Si eres judío o no. ¿Qué diferencia hace que sea judío, descendencia judía o no? Salvación es por gracia, no es por raza. Amén. Y me dice, si tú me das un poquito de tiempo, a lo mejor te puedo mostrar que tú eres judío. Y el pensamiento que me vino a mí fue de inmediato, ok, si yo soy judío y soy parte de todo el pueblo de Israel judío, ellos no conocen a mi Salvador, no reconocen al Mesías. ¿En qué mejor posición me voy a quedar yo? ¿Sí me están escuchando, hermano? ¿Me hace eso ser mejor porque soy judío? Y la verdad, hermanos, que un día decidí hacer una investigación en internet y descubrí que la palabra Mejía aparentemente está relacionado con Mesías. Y aparentemente es una relación con el pueblo judío. Yo no sé, aunque no se puede tomar todo de la internet como verdadero, porque tenemos que averiguar la fuente de aquella información. ¿Sí me está explicando, hermanos? Eso no me hace mejor. Este es el punto, hermanos. Vean.
Si el pueblo de Israel no acepta que Cristo fue el Mesías, va a significar varias cosas. Número uno, si Cristo no es el Mesías y él dice que todo el Antiguo Testamento habló de él, entonces nos estaba mintiendo. ¿Están conmigo, hermanos? Si Jesucristo no es el Mesías y dice que Moisés habló de él, que los profetas hablaron de él y que todo el Antiguo Testamento se cumplió en él, aquí tenemos un gran problema, hermanos. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿con quién me voy? ¿Me voy con el grupo que niega a Jesús como el Mesías? ¿O me quedo con aquellos gentiles que dicen, Él es quien dice ser? Y hermanos, vean, si Jesucristo mintió en cuanto a esto, hermanos, significa que Él pecó. Y la Biblia dice que Él nunca pecó. Si Jesucristo dice que Él es el Mesías, hermanos, y realmente no lo es, significa que todo este Nuevo Testamento y la Biblia es totalmente una farsa. No podemos confiar en nada de ello. Entonces, no es solamente el aceptar a Cristo como el Mesías, es aceptar todo este libro como el verdadero. Ustedes y yo negamos a Jesucristo y nos quedamos no solamente sin Mesías, nos quedamos sin Salvador, nos quedamos sin poder creer en todo este libro, nos quedamos sin ninguna fe, nos quedamos sin nada. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, este hombre me dijo, ¿quieres que averigüe a ver si tú eres judío? Y le dije, no, ni gastes tu tiempo, no me interesa. ¿Para qué? Lo tengo todo en Cristo Jesús. Y eso es lo que te quiero decir, mi amado hermano, que me escuches. Vea, si usted ha puesto su fe en Dios, usted lo tiene todo en Dios. Si Dios te ha hecho promesas y me ha hecho promesas, tú y yo debemos de vivir confiados que sus promesas son seguras. Pero si tú y yo no hemos llegado al punto de conocer y aceptar a Cristo como el Mesías, lo único que va a quedar en nuestras vidas es confusión, un vacío, y nos vamos a quedar sin nada. Y esto, el hecho de que el pueblo de Israel leyó el Antiguo Testamento y oyó de los profetas y oyó de la reputación de Moisés, pero a la misma vez cerró su corazón a Dios, no significa que por ser judíos y haber recibido la palabra de Dios, recibieron a Dios en sus corazones. Y eso me viene a este punto, hermanos. El hecho de que ustedes y yo tenemos esta verdad y hemos oído del verdadero Mesías y hemos escuchado muchos mensajes en cuanto a Jesucristo, no necesariamente significa que hemos abierto nuestro corazón a recibir ese Mesías. Y mientras no tomemos esa decisión, vamos a vivir en dudas y vamos a vivir con una vida totalmente insatisfecha. Mi recomendación, si Dios se interesó en que el pueblo de Israel conociera al Mesías, ¿por qué no te interesas tú en conocer más al Mesías de la Biblia? ¿Alguien tiene algún comentario, hermano?